Buenas noches, Inge, una consulta antes de empezar la clase. Claro, En, en la mayoría de los ejercicios hemos trabajado con kilogramos sobre minutos, ¿no? ya. En la prueba que nos hizo usted mirar, está sobre kilogramos por segundo. Mientras esto esté en kilogramos por segundo, también se puede trabajar igual, ¿no? Porque Sí, igual nos piden kilogramos por segundo. claro, sí, no importa. Depende de la unidad de tiempo, claro. Kilogramo por segundo, kilogramo por minuto, kilogramo Sí. por hora. Eso es indistinto siempre que usted se mantenga. Si va a empezar a usar kilogramos por segundo, siempre que se mantenga hasta el final en masa en kilogramos por segundo, todo le va a salir en kilogramos por segundo o en kilojoules por segundo cuando trabaje balance de energía. Si la empieza el balance de masa con kilogramos por minuto y se mantiene hasta el final, le va a salir la respuesta en kilogramos por minuto y si hace en kilogramos por hora, le va a salir en kilogramos por hora. ¿Por qué la No. diferencia de que en algunos casos los ejercicios nos dan kilogramos por segundo, kilogramos por minuto? Eso es más por efectos del tamaño de flujo del proceso. Cuando los valores de flujo, por ejemplo, cuando hay procesos en los que se trabaja con flujos muy chiquitos, lo que se prefiere es hacer aumentar la unidad de tiempo sobre la que se está trabajando para que el flujo se haga más grande y se trabaje con números mayores y no tenga tanto problema con el cálculo. Porque si se trabaja con números muy chiquitos, en kilogramos por segundo, por ejemplo, pueden salir muchos decimales y eso afecta en el nivel de error del cálculo porque mientras más pequeño es el número que uno mete en la calculadora, por ejemplo, más grande es el error que se puede cometer con cálculos grandes, como son las ecuaciones de balance de masa y energía. Entonces, ahí se suele no poner en base temporal de segundos, por ejemplo, sino en base de horas. Pero si usted se mantiene en la unidad que empieza, pues no hay problema. ¿Sí? Por ejemplo, ya que hace la pregunta, o sea, lo que se refiere es, por ejemplo, supongo que tiene aquí algún proceso cualquiera, ¿no? Y en el proceso, o sea, ya en el proceso físico, en el proceso real, en alguna empresa, es un equipo muy grande, las corrientes de entrada, o sea, las tuberías que entran y salen, llevan flujos muy grandes. Por ejemplo, me invento de 100 kilogramos por segundo, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjese que este número es grande y se puede trabajar. Entonces, si usted hace si esta es la corriente uno, esta es la corriente 2, entonces cuando usted haga los cálculos, entonces, claro, masa de uno igual a masa de 2 y aquí sería 100 kilogramos por segundo igual a M2 y puede hacer lo otro. Pero hay procesos, o sea, depende del tamaño del equipo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tal si en un proceso usted por segundo entra muy poquito en el proceso? O sea, por ejemplo, entra 1.2 kilogramos por segundo, ¿no? Entonces es un tamaño muy pequeño de flujo, o sea, es un número muy pequeño para que usted haga cálculos. Entonces, por ejemplo, aquí, si bien en este ejemplo no nos da mucho problema, pero en el balance de masa, por ejemplo, en el balance de energía, por ejemplo, si usted hace el balance de energía, sí que en este caso sería solamente esto, y suponga que aquí es agua. Entonces, fíjese que ahí, cuando usted ponga el valor este de 1.2 kilogramos por segundo por energía cinética más energía potencial más entalpía, cualquiera de estos tres van a manejar números más grandes que este. Por ejemplo, si usted pone aquí el CP del agua, es de 4.18 kilojoules, kilogramo, grado centígrado. O sea, este número es mucho más grande que el flujo de masa. Entonces tiene un problema de jerarquía de valores. O sea, mientras más pequeño es esto, más probabilidad hay que usted cometa errores en el manejo de decimales. ¿Sí? Porque como la diferencia es tan pequeñita, cada decimal aquí haría, supongo que usted se equivoca y en algún punto no pone 1.2, sino pone 1 en la multiplicación.
Al haberse olvidado usted este punto 2, este 0.2, eso le va a afectar mucho en el cálculo. Suponga usted que usted está tratando de calcular una temperatura, la temperatura de la corriente 2. Pero como este flujo es tan pequeñito, cada décima que usted no tome en cuenta en este número o en este número o en cualquiera de las energías, o sea, en la velocidad o en la altura, cada décima que usted no tome en cuenta, como este número es tan pequeño, o sea, está tan cercano al manejo de las décimas, le va a afectar al cálculo de esto. Entonces, si usted dice, si usted solo usa 1 kilogramo por segundo, porque usted dice, ay, no, pero es que 1.2 no está muy lejos de 1, entonces solo voy a calcular con 1 para no, para redondear, entre comillas. O sea, mientras más pequeño es este flujo, el problema del redondeo se hace más crítico. ¿Sí? Entonces, en este ejemplo extremo, como está Hugo, que le pongo, si es que usted aquí solo pone un kilogramo por segundo y no pone 1.2, la temperatura, me invento, le saldrá 30 grados centígrados. Pero si usted pone el 1.2, la verdadera temperatura le hubiera salido 42. Entonces, mire el nivel de error, ¿no? Entonces, como eso ya se sabe desde un inicio, matemáticamente se sabe que cuando están muy cercanas las cifras de cálculo, cada decimal va a tener un gran aporte en el cálculo. Lo que se hace es tratar de eliminar ese error aumentando el flujo. No quiere decir que no están, aumentan las tuberías o hacen más grande el equipo. No, en la vida real el equipo puede que esté manejando 1.2 kilogramos por segundo, pero para los cálculos este es el aumento. Entonces dicen, no, no manejemos por segundo porque está muy pequeño. Manejemos, aumentemos esto a minutos, por ejemplo. Entonces, de este mismo proceso que yo le estoy poniendo, en caso extremo, que sería 1.2 kilogramos por segundo, y tenemos el problema de que esto es muy pequeño, ¿sí? Entonces aquí cada décima va a ser crítica. Esto es equivalente a poner 1.2 kilogramos por segundo, sabiendo que 60 segundos hay en un minuto. Entonces, fíjese que aquí le estoy aumentando intencionalmente el tamaño del flujo, pero no por el flujo, sino por el tiempo. Entonces, legalmente no le estoy afectando la realidad del proceso. Porque si en un segundo pasa 1.2 kilogramos, en un minuto van a pasar 72. ¿72 qué? Kilogramos por minuto. ¿Ya? Entonces, fíjese que este número ya es un número mayor, entero, y entonces ya no le afecta mucho por cada décima que usted se equivoque. Entonces aquí sí, en los cálculos usted podría poner, bueno, 72.1, 72.3, 71.9, cualquiera de estos dos le va a dar una temperatura 2 cercana al valor real, que en el ejemplo dijimos que era de 30, entonces aquí le saldrá, si usa con este valor, le saldrá 29.98, aquí le saldrá 30.02, aquí le saldrá 29.85, ¿sí? Pero esto se da porque en el cálculo aquí ya cada décima ha dejado de tener un peso muy grande en las ecuaciones. En cambio aquí, si usted tiene este número tan pequeñito, cada décima tiene un porcentaje de peso de error muy grande. Y hay casos igual que los valores son tan pequeñitos que ya ni siquiera por minuto les serviría poner, entonces aumentan a kilogramos por hora. Entonces no es que la tubería le hagan crecer más grande o que el equipo le hagan más grande para pasar más flujo, no. Lo único que se está manejando es el tiempo. En vez de manejar por segundo, se maneja por minuto o por hora, que es lo mismo, pues solo está cambiando el tamaño del tiempo. Está haciendo, en vez del cálculo en cada segundo, está haciendo por minuto o por hora. Pero la ventaja es que matemáticamente está pasando de manejar un número chiquito a un número grande, con la ventaja de que en este número cada décima tiene un peso enorme en el cálculo y aquí cada décima ya deja de tener ese peso para los cálculos de las respuestas. Entonces, mientras más grande el valor del flujo, más pequeño es el error del cálculo de la respuesta que usted debe realizar.
Por eso es que se maneja en kilogramos por segundo en algunos casos, en kilogramos por minuto en otros casos o en kilogramos por hora en otros casos. Pero igual, ya sea que haga en kilogramos segundo, kilogramo minuto, kilogramo hora, las respuestas de energía, por ejemplo, le van a salir las mismas. Y si le piden luego regresar de minutos a segundos, es fácil, ¿no? Porque todas las respuestas que le hayan salido en minutos, usted simplemente hace la transformación y le devuelve a segundos, ¿no? Eso sería. Sí, sí, le quedó claro, Nidia. Sí, estaba en eso, tenía esa inquietud, pero sí, igual la respuesta también vi que estaba, que pedía en kilogramos por segundo. Claro, entonces ahí, claro, toca simplemente coger. Lo que tiene que quedarse es en donde le haya, con la unidad de masa que haya usted puesto, sea cual sea, tiene que mantenerse hasta el final. Porque Mm, si va cambiando en las ecuaciones, en una pone una, en otra pone otra, ahí sí va a confundirse con los cálculos. Usted claro, simplemente, perdón, en la corriente, bueno, pedí la respuesta de la corriente 2 me parece. Ahí pedí en kilogramos por segundo. Entonces, eso era mi, como también nos daba el dato en kilogramos por segundo, y como habíamos trabajado solo en kilogramos por minuto, entonces tenía esa inquietud de cómo hacer. claro, no, solo se mantiene en kilogramos por segundo y ya, no hay ningún problema. Porque si se fija en las ecuaciones de balance de masa, no va a tener mucho problema, ¿no? En las unidades que usted empiece, le van a terminar las unidades de masa, ¿sí? Porque Mm, simplemente es poner las mismas unidades. En los que puede tener problemas es en la unidad, en la de balance de energía, pero ni tanto, ¿no? Porque si usted recuerda, es la masa por energía cinética, que es un medio por la velocidad al cuadrado, más g por h, más p por t, ¿sí? Y más todo lo que sea. Entonces aquí, si es que este le mete en kilogramos por segundo, fíjese que aquí nosotros ya habíamos quedado, ¿no? Simplemente hay que darse cuenta en qué unidades suelta esto. Entonces, esta habíamos dicho que si mete en metros y en metros por segundo, esto le suelta en joules por kilogramo. Aquí no importa, aquí tiene que meter en metros por segundo, ¿sí? Porque esto es energía, esto es independiente de la masa en unidades. Esto también si le mete en metros por segundo al cuadrado y aquí en metros, esto le va a saltar en joules por kilogramo. Entonces fíjese que esto es independiente porque al final todo esto le va a soltar en joules por kilogramo y con los kilogramos de aquí se elimina y realmente la energía va a tomar la unidad de tiempo que haya usted usado para la masa. Por eso siempre hemos dicho que la ley de conservación de la masa es la que controla la ley de conservación de la energía, porque inclusive la unidad de tiempo se toma, la energía la toma de la unidad de masa. Si usted aquí trabaja en kilogramos por segundo, la energía le va a soltar en energía por segundo. Si aquí tomen en kilogramos por minuto, aquí le va a soltar en energía por minuto. Si aquí en kilogramo por hora, aquí en energía por hora. Independientemente, ¿no? De que usted aquí esté usando metros por segundo, porque aquí también puede confundirse si sería esa otra posible confusión. Porque la pregunta sería, pero ingeniero, si aquí yo meto la masa en kilogramos por minuto y aquí la velocidad yo siempre meto en metros por segundo. Entonces, como que puede dar a confusión, ¿no? Porque aquí estoy usando segundos y aquí minutos. Pero ya hemos quedado claro que esto es energía, esto ya no es masa. Entonces, esto como está elevado al cuadrado, esto realmente es metro cuadrado, segundo cuadrado, y esta unidad ya demostramos que esto equivale a joules por kilogramo. ¿Sí? Energía por masa, no por tiempo. Las unidades de tiempo que están aquí dentro son porque son pertenecientes a los factores energéticos, no así a la masa. Entonces, al final, este siempre se va a eliminar con la unidad de masa que usted haya usado y le va a quedar en unidades de energía por minuto. La única cuestión que usted debe tener cuidado es que, claro, como aquí la energía está soltando en unidades de joules por kilogramo, ahí sí tiene que meter en kilogramo, pues, la masa, por minuto, por segundo, o por hora, o por lo que sea. Pero la masa sí tendría que meterla en kilogramos, porque claro, también el ejercicio le puede dar 1.2 libras por segundo. Entonces aquí usted si mete libras, este no se simplificaría con este. Entonces aquí usted tendría que hacer transformación de libras a kilogramos o de kilogramos a libras en la energía. Entonces aquí tendría que poner que 2.2 libras es un kilogramo para que se pueda simplificar. Ese sería el único inconveniente.
¿Ya? Ahí sí está claro. Sí, gracias. Ya. Entonces, ahí está. Entonces eso es, pero por eso es que a veces en los ejercicios dan en kilogramos por segundo, otros en kilogramos por minuto, otros en kilogramos por hora. Es porque, claro, para flujos muy pequeños los errores van a ser muy grandes en los cálculos decimales. Por eso se le hace para números pues más grandecitos para que vaya. Entonces, creo que en el viernes ya acabamos con la unidad 3, ¿no es cierto? Sí, en la unidad 3. Y creo que acabamos con todo lo que teníamos pendiente y quedamos en que, bueno, teníamos que hacer la tarea y la prueba hasta el miércoles, porque había una compañera que tenía que, necesitaba tiempo para leer porque tuvo algún problema y tuvo que viajar. Entonces, acabamos eso. ¿Ya? Lo importante de esta unidad es esta parte. ¿Sí? Esta parte. ¿Sí? En el balance de energía, de lo que nosotros simplemente usábamos de energía que entra igual a energía que sale, hay que aumentar dos energías más, que es el calor y el trabajo, que son las energías de tránsito, que inicialmente van a entrar con los signos más menos, porque no sabemos desde un inicio que si es energía que entra positiva o energía que sale negativa del sistema. Eso lo vamos definiendo según vaya avanzando el ejercicio y nos vayamos dando cuenta de cómo está interactuando esta energía con el sistema. Si es que lo que nos piden es esta energía, pues vamos a tener que resolver todo lo demás y al final el resultado mismo nos va a dar el signo para nosotros poder ya dejar con el signo que aparezca en el lado derecho. Porque como la igualdad tiene que mantenerse, el signo que tenga en el lado derecho debe ser el signo con el que esté en el lado izquierdo. Entonces, el signo con el que nos salga el lado derecho de la ecuación de balance de energía, ese es el signo con el que quedaría el calor o el trabajo, si es lo que nos piden calcular. Al contrario, si es que lo que nos dan son valores de calor o de trabajo, ¿sí? Por ejemplo, si nos dan la potencia de la bomba, quiere decir que ese es un dato que vamos a tener que meter porque nos deben estar pidiendo cálculos de algún otro dato. O si nos dan la cantidad de combustible que se está quemando para producir calor, eso también sería un dato que nos están dando para poder calcular algún otro dato. Entonces, ahí nosotros vamos a tener que meter el dato del calor o trabajo con el signo respectivo, si es más o si es menos, y eso dependerá si es calor que ingresa al sistema o calor que sale, o si es trabajo que ingresa al sistema o trabajo que sale. Entonces, ahí habría esas dos opciones. Hicimos, bueno, creo que hicimos los ejercicios, ¿no? Creo que, bueno, hicimos los casos, ¿sí? Los casos que no me acuerdo qué eran. Ah, sí, sí. Hicimos el trabajo de una bomba, hicimos el caso del calor que viene del exterior e hicimos otros casos relacionados a estos, pero con distintas formas de que se nos puede presentar los ejercicios. Y creo que terminamos haciendo estos tres casos, creo, me acuerdo, ¿no? Para ya terminar esta unidad. ¿Ya? Entonces, fíjese aquí, por ejemplo, es energía que hay que sale del sistema. Y este caso, por ejemplo, es un caso un poco ya completo porque nos está dando tanto porcentajes, temperaturas, porcentajes en peso, porcentajes de composiciones en ppm, perdón, y además nos está incluyendo ya estas energías externas. Entonces, creo que hicimos este también, ¿no es cierto? No, ¿sí hicimos este? No me acuerdo. Sí, Inge. Ya, entonces, ahí está, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que dice Nidia, por ejemplo, aquí nos está dando kilogramo por minuto. Quiere decir que si usted lee esto, le hace a kilogramo por segundo, sería 500 dividido para 60. 500 dividido para 60 sería 8.3 kilogramos por segundo. Nos hubiera podido dar ese dato, ¿no? 8.3 kilogramos por segundo.
pero eso nos hubiera afectado en cálculo de qué. La temperatura de la corriente 3, por ejemplo. No me acuerdo a qué temperatura. Ah, no, no, pero aquí era diferente, ¿no? Porque aquí nos pedía otra cosa. Algo me acuerdo. Pero aquí nos hubiera afectado si nos hubieran puesto en kilogramos por segundo, cada décima que hubiéramos usado o dejado de usar nos hubiera afectado en los cálculos de los datos que nos pedía. Por eso es. Es más, hay veces en los que intencionalmente cuando nos dan en kilogramo por segundo y vemos que el número es muy chiquito, a veces se suele intencionalmente aumentar a kilogramos por minuto o a kilogramos por hora antes de realizar el ejercicio, ¿sí? Como dice Nidia. Entonces, por ejemplo, nosotros no nos hemos topado con ninguno de esos casos, pues porque estos ejercicios son básicos, ¿no? Entonces no profundizamos mucho en la matemática del ejercicio. Pero Nidia pues ha visto un poco más allá de las posibilidades que nos pueden dar los ejercicios y ha visto que se puede dar esos casos. Entonces, independientemente de lo que nos den aquí, usted podría intencionalmente cambiar esto de base temporal. Entonces, usted no quiere trabajar con 500 kilogramos por minuto, usted trabaja con masa en segundos. Entonces, sería esto transformado a kilogramos por segundo, sería 8.33. Y esto transformado a segundos también debería ser el cálculo. Pero si usted hace bien y toma suficientes decimales, pues le va a salir las mismas respuestas que le hayan salido con kilogramos por minuto. Así usted haya hecho el cambio intencionalmente, no le afectaría. La cuestión es, claro, que por ejemplo ahí lo que se suele usar es cuando se trabaja con números decimales aquí, con números muy pequeños, perdón. Si es que usted decide trabajar con esos números decimales, lo que se hace es tomar al menos siempre dos cifras decimales, ¿sí? Porque como cada decimal tiene un peso muy grande, pues eso le afecta. Entonces, también se le podría dar ese punto, ¿ya? Pero bueno, con eso terminamos, con estos ejercicios terminamos esta unidad de las energías transitorias. Y podemos pasar a la última unidad del curso, que es ya pues los procesos con reacción química, ¿sí? Que estamos, bueno, aquí, ¿no? Entonces aquí, bueno, están los conceptos de esta unidad, que ustedes la tienen en PDF, pero bueno, yo la voy a usar en PowerPoint por facilidad, ¿no? Bueno, tendrían el examen 2 y el producto integrador, pues que ya más o menos les dije que es como una resolución de un caso referida a el combustible, el carbón como combustible y como problema ambiental. Entonces, es una reacción de combustión, entonces pues vamos a tener que ver eso. Justo está aquí, ¿no? Caso de combustión. Y pues con eso, una vez que ya vemos eso, usted podría resolver tranquilamente el producto integrador, ¿no? Pero ahorita no lo tiene activado porque pues recién vamos a empezar, entonces no tiene sentido. Entonces, creo que es, ¿no? Voy a conectar la batería que se está agotando. Ya. Entonces, igual como empezamos, vamos a terminar, ¿no? Porque si usted recuerda en la unidad 1, sí, que le indiqué que era la más pesada porque era partir desde cero y por el tiempo tocaba empezar rápido, entonces empezamos casi con ejercicios y en la marcha fuimos metiendo ahí la teoría, ¿sí? Pues claro, si usted recuerda, ahí la primera estudio de teoría era alta, ¿no? Por ejemplo, había 34 hojas de teoría que la fuimos desmenuzando en 2 o 3 días, ¿no?
Las otras unidades pues fueron más pequeños porque eran conceptos puntuales que había que añadir a lo que ya habíamos aprendido. Y en esta última unidad pues vamos a volver a esa parte. ¿Sí? Estos conceptos pues vuelven a ser un poco pesados, son 30 hojas. ¿Sí? Entonces vamos a tener que ir viendo eso y parando en ciertas partes para adentrarnos en ejercicios y para ver cómo se usa. Entonces, los conceptos fundamentales 5 sería, ¿sí? Porque vamos en orden de los conceptos que hemos avanzado. E igual aquí van a estar divididos en dos partes, ¿no? Los referidos a la masa y luego los referidos a la energía. Entonces, aquí vamos a usar muchos de los conocimientos que usted ya debe haber adquirido de la química, ¿sí? De la asignatura de química, ya sea de la del colegio o la de aquí, de la del instituto, que antes de esta creo que tomaron la materia de química. Entonces nosotros pues vamos simplemente a tomar cosas, partes de esa asignatura que son las que nos interesan. No vamos a hacer una explicación de la química ni nada de eso, porque bueno, eso ya lo han visto y no es menester de esta materia, pero vamos a tomar partes de esa asignatura, conceptos de esa asignatura y vamos a explicarlos un poco más centrados en la aplicación al balance de masa y energía. Entonces, ¿qué es una reacción química? Vamos a empezar por ahí. ¿Eh? Porque recuerde, aquí vamos a analizar el balance de masa-energía en procesos que tienen reacción química, con reacción química. Hasta ahora nosotros hemos estudiado solo procesos, el balance de masa y energía en procesos que no son con reacción química, o sea que son procesos en los que no existe reacciones químicas. ¿Sí? Entonces, para poder entender esto, vamos a empezar con el concepto de qué es una reacción química. Y la teoría lo que nos dice es que una reacción química es un proceso de reordenamiento de átomos mediante la ruptura de enlaces, ¿sí? En los reactivos y formación de enlaces en los productos. Y nos dice que tiene 4 partes, que son los reactivos, que son las sustancias que van a reaccionar y desaparecer. Los productos, que son las sustancias que se generan usando los mismos átomos de los reactivos, pero en diferentes estructuras. La tercera parte de una reacción química es la energía, que sale o se entrega a los reactivos para obligarlos a reaccionar. Y la cuarta parte es la estequiometría, que es la igualación matemática de la ecuación química y que nos indica las relaciones puntuales de reacción. Entonces dice que una reacción no se da con cualquier cantidad. Entonces, trabajemos un poco con estos conceptos de reacción química y con esas partes, ¿ya? Y vamos a usar, pues, esta reacción que ya nos han puesto aquí. Nos manejemos eso, ¿no? Ya que nos han puesto, manejemos de aquí. No, con rojo mismo. Entonces, ¿qué es una reacción química? Ya, independientemente de los conceptos que hemos visto, ¿no? Entonces, una reacción química, en palabras concretas y sencillas, es cuando uno o dos, una o dos sustancias, ¿sí? Interaccionan entre ellas para formar nuevas sustancias. Eso es en palabras sencillas, ¿sí?
Entonces, una reacción química se da cuando una o más sustancias interaccionan entre ellas para formar nuevas sustancias. ¿Ya? Eso es, en palabras sencillas, una reacción química. Ahora, aunque esta definición es muy simple, también tiene muchas aristas. Entonces, a estas sustancias que interaccionan, ¿sí? Que interaccionan, se les llama reactivos. ¿Por qué? Porque hasta la palabra mismo te indica, ¿no? Reactivos reaccionan, interactúan. Este es un sinónimo de interacción. Y a estas nuevas sustancias que se forman, ¿sí? En otra hoja, a las nuevas sustancias que se forman, se les llama productos. ¿Y por qué se les llama productos? Porque es un equivalente, ¿sí? De que se producen, ¿sí? Productos porque se produce, ¿no? Entonces, los reactivos son los que reaccionan, los que interactúan entre sí. Los productos son los que se producen o se generan o cualquier otro sinónimo. Y entonces, visto desde ese punto, ¿sí? Los reactivos interaccionan y desaparecen. Ahora, esta palabra no es muy usada porque choca con la ley de conservación de la masa, ¿no? Porque recuerde, la ley de conservación de la masa indica que la masa no se crea ni se destruye, ¿sí? Sino que se conserva, o sea, la masa no puede desaparecer. Por eso es que no se suele usar mucho esta palabra, ¿sí? Porque luego alguien puede decir, pero si desaparecen, ¿viola la ley de conservación de la masa? No viola la ley, pero sí da algo de confusión. Entonces, por eso es que no se suele decir que desaparecen, sino que se suele decir que se consumen. ¿Sí? Los productos son los que se producen y así como esta palabra de los reactivos que desaparecen, aquí se suele decir que aparecen. Pero esta también da confusión con la ley de conservación de la masa, así que se suele decir que se genera. Entonces, estas dos son las denominaciones que se suelen usar en los libros o en la parte técnica, ¿ya? Los reactivos son sustancias que se consumen durante la reacción. Los productos son sustancias que se generan durante la reacción. Pero indistintamente de cualquier sinónimo que usted use, lo que hay que entender es que los reactivos se consumen, ¿sí? Se consumen porque generan los productos, ¿sí? Esa es la parte importante. Se consumen para generar, ¿sí? Entonces, los reactivos se consumen para generar los productos. Esa es la parte importante que voy a poner aquí, ¿ya? Los reactivos se consumen
durante la reacción para generar los productos, ¿no? Esta es la parte importante. Entonces, eso es lo que es una reacción química. Ahora, dentro de este concepto, ya sabemos qué es los reactivos, cuáles son los productos. Hay que entender, ¿sí?, cómo se da esta generación y esta producción, ¿sí? Que sería la otra cuestión. Entonces, ¿cómo se consumen los reactivos y se generan los productos? Sería la pregunta. ¿Mm? Entendemos que es una reacción. Insisto, una reacción simplemente es que hay sustancias, ¿no?, o sea, hay sustancias, una o más sustancias que interaccionan entre ellas para formar nuevas sustancias. A las sustancias que interactúan se llaman reactivos y a las nuevas sustancias se les llaman productos. Y la relación entre reactivos y productos es que los reactivos se consumen durante la reacción para generar los productos. Es decir, no es que los productos aparecen de la nada, ¿sí? Los productos nacen por la muerte de los reactivos, ¿sí? Esa sería la analogía, ¿sí? Entonces, ¿cómo se consumen los reactivos y generan los productos? Pues, como le estoy diciendo, ¿no? Los productos nacen con la muerte de los reactivos, ¿no? Pero ¿cómo se da esa muerte de los reactivos, sí? Entonces, los reactivos, ¿sí?, están conformados por átomos. Y aquí sí nos vamos a ir hasta la unidad más básica de la materia, los átomos. Los reactivos están formados por átomos al igual que los productos. ¿Mm? Eso es visto, todo está formado por átomos. Entonces, tanto reactivos como productos están conformados por átomos. Durante la reacción, los átomos de los reactivos se separan y se unen de diferente forma, formando los productos. Así es como mueren los reactivos y cómo nacen los productos. Entonces, suponga que tiene una sustancia, o bueno, vamos a usar de una vez para no que no sea de mucha teoría. Vamos a usar esta, ¿ya? Que es la que le puse aquí, ¿ya? Entonces, voy a ponerle acá. También voy a ponerle acá para...
usarle, ¿no? Entonces, entonces, suponga que tiene metano, ¿sí? Metano, aquí está, metano. El metano tiene la fórmula CH4, pero el metano en forma ya real, si usted pudiera ver una molécula de, esto es una molécula, la unión de átomos es una molécula. Eso ya lo ha de haber visto desde la química. Entonces, esta forma ya compacta es la forma de escribir las moléculas, pero ya en forma real, si usted pudiera ver una molécula, usted vería que el carbón, ¿sí?, que está aquí, está unido a 4 hidrógenos. Entonces, si usted pudiera ver una molécula de carbono, pues vería que hay un carbón, ¿sí?, así una especie de esfera atómica, que es del carbón, que está rodeada por 4 esferas atómicas de hidrógeno, ¿no? Y bueno, aquí están los electrones y los protones en el núcleo de carbón, y aquí está el protón del el núcleo del hidrógeno y el único electrón. Usted recordará de la química que la diferencia entre átomos simplemente es el número de de electrones que orbitan alrededor del núcleo, ¿sí? Entonces aquí está un núcleo que tiene carga positiva porque tiene protones, y alrededor, según el modelo atómico y todo lo demás, pues hay electrones con carga negativa que rodean, ¿no? Y dependiendo del número de electrones, pues nace el átomo, ¿sí? Aquí el hidrógeno solo tiene un electrón, entonces sería, este sería el átomo de hidrógeno. Entonces aquí donde yo pongo hidrógeno, o con letra, realmente debería poner esto, ¿no? Un protón, un núcleo con un protón y un electrón ahí rodeando. El carbono tiene 2 electrones. Entonces, el carbono tiene un átomo con 12 protones y ahí tiene 2 electrones en la primera capa, 4 en la segunda, ¿sí?, y así sucesivamente. Entonces, es un átomo mucho más grande que el hidrógeno, ¿sí? Es un átomo mucho más grande que el hidrógeno. Entonces, en la vida real, si usted pudiera ver los átomos, pues vería eso, ¿no? Ahí el núcleo y los electrones ahí rodeando. Pero a nosotros, para balance de masa, nos interesa la escritura formal, que simplemente es el átomo de carbono rodeado de sus átomos de hidrógeno. Entonces, aquí hay que distinguir 3 cosas. La primera cosa, esta molécula que tiene un carbono, un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno, ¿sí?, tiene una estructura de, ¿sí?, el átomo central, que es del carbono, y los átomos secundarios, que son los hidrógenos, los que están unidos al átomo central. Todas las moléculas tienen a su vez estructuras similares, ¿no? Tienen un átomo que trabaja como átomo central. Cuando digo átomo central, me refiero a que hay un átomo entre todos los que existan en la molécula, que es el que atrae a los demás átomos dentro de su estructura, ¿sí?, dentro de su cercanía, mediante, y aquí viene la otra parte, lo que se denomina como enlace. Entonces hay 3 tipos de enlace, ¿no? Enlace metálico, enlace covalente, enlace iónico, ¿sí? Esto dependiendo de qué átomos estén interactuando, ¿sí? Enlace metálico es cuando interactúan 2 metales, un átomo metálico con otro átomo metálico. Entonces, ellos se van a interactuar, se van a unir, más o menos, mediante un enlace metálico.
Enlace covalente, como en este caso, ¿sí? Que cuando son dos no metales, entonces ellos interactúan mediante algo que se conoce como un enlace metálico. En el enlace simplemente es de cómo se unen mediante la interacción de sus electrones. Entonces recordará de la química que los átomos se acercan y se mantienen unidos mediante interacción con sus electrones. Entonces, en un enlace covalente, como en este caso, comparten electrones. El electrón del hidrógeno se comparte con, con los electrones del carbono, y entonces aquí están en los electrones haciendo que estos dos como que se unan. ¿Mm? Igual en esta parte, en esta parte, en esta parte. Y los iónicos que pues simplemente son por iones, ¿sí? Cuando dos iones están unidos. Entonces forman un enlace iónico. No nos interesa mucho esta parte porque esta parte es de la química, pero vale la pena recordar de la química esta teoría. Entonces, lo que nos interesa a nosotros es que una molécula tiene tres partes. Tiene un átomo central, tiene átomos secundarios y el enlace que une el átomo central con los con los átomos secundarios. Eso es lo que nos interesa. ¿Por qué nos interesa eso? Porque para entender cómo se da la reacción, o sea, cómo los reactivos se separan y se unen para formar otros productos, necesitamos entender estas tres partes, ¿no? Entonces, suponga que tiene el metano, que está aquí en esta reacción. El metano, que es una molécula, que se escribe así en forma compacta, en la forma estructural más o menos es esta su estructura geométrica, ¿sí? El átomo central, que en este caso es el carbono, y los átomos secundarios, que en este caso son cuatro hidrógenos, ¿sí? Cuatro hidrógenos y con eso el carbono está estable, ¿sí? Porque ya su capa de valencia está completa de electrones, entonces está ahí quietito y la molécula es estable. Ahora, la molécula va a estar estable así, o sea, la molécula va a estar ahí quieta, ahí tranquila, sin que nada le pase, mientras no haya algún otro átomo que le genere desequilibrio, ¿sí? Y la que le va a generar desequilibrio aquí es el oxígeno, ¿sí? Según esta reacción, porque estamos analizando esta reacción para tratar de entender lo que es una reacción y cómo se forman reactivos y productos. Recuerden, ese es el objetivo. Estoy usando ya un ejemplo real, que sería esta reacción del metano con oxígeno, para no escribirle todo teóricamente. Entonces, igual, el oxígeno es una molécula, es el O2. ¿Sí? Aquí, ojo, no se confunda entre átomos y moléculas, ¿ya? Un átomo es cuando usted tiene solamente, ¿sí?, el átomo central y sus electrones. Por ejemplo, aquí el carbono es un átomo, porque está el átomo central, perdón, el núcleo del carbono y sus electrones. El hidrógeno también, su núcleo central con sus electrones. Pero cuando se unen, ¿sí? Cuando se unen diferentes átomos, juntos forman lo que se llama molécula. Aquí suele haber confusión desde el colegio porque dicen el O2 es molécula, pues átomo. Es molécula, ¿sí? Porque el átomo simplemente sería, si fuese átomos, debería ser un solo oxígeno. Y aquí hay dos, o dos, ¿no? Entonces, hay que tener ahí un poco de cuidado, no confundirse en lo que es molécula y lo que es átomo, ¿sí? El átomo debe estar solito, ¿sí? Debe tener solo su núcleo y sus electrones ahí. Aquí no, aquí hay dos oxígenos, eso es lo que le está diciendo la forma escrita reducida. Entonces, esto en forma estructural, esta molécula en forma estructural, lo que quiere decir, si aquí le dice que CH4 le está indicando que hay un carbono, un átomo de carbono y cuatro átomos de hidrógeno, aquí lo que le está diciendo es que hay dos átomos de oxígeno interactuando entre sí. Entonces sería un oxígeno y otro oxígeno, ¿no?
Y aquí estos están unidos compartiendo sus electrones, también con lo que se conoce como un enlace, con la diferencia que aquí es un doble enlace, que se refiere a la cantidad de electrones que están interactuando. Entonces aquí quiere decir que hay un electrón del oxígeno y otro electrón del oxígeno interactuando con dos electrones del oxígeno que está unido, ¿no? Así están interactuando. Aquí el carbono está un electrón del carbono interactuando con el único electrón del hidrógeno. Otro electrón del carbono con el único electrón del otro hidrógeno. Otro electrón del carbono con el único electrón del otro hidrógeno. Y otro electrón del carbono con el único electrón del otro hidrógeno. Y hasta aquí ya no podría el carbono interactuar más porque el carbono tiene lo que se conoce como 4 electrones de valencia. Recuerde, eso lo de haber visto en química. Los electrones de valencia son el número de electrones que los átomos tienen en su capa más externa, ¿sí? En su capa de electrones más externa. Entonces, esos electrones son los que son más susceptibles de poder interactuar con los electrones de otros átomos. Aquí, el oxígeno tiene dos electrones de valencia. Quiere decir que el oxígeno tiene dos electrones en su última capa de valencia, que son los que son más susceptibles de interactuar con los dos electrones de la capa de valencia del otro oxígeno. Entonces, para que me entiendan. Recuerden que esto es solo para recordar lo de la química, ¿no? Entonces, aquí el carbono, ¿sí? Que tiene un núcleo, pues tiene aquí electrones, ¿no? Dos electrones en total, por eso el número atómico del carbono son 12. Entonces, esos electrones pues, se van ubicando ahí en sus capas, ah, independientemente de lo que sea, no nos interesa. Pero quiere decir que hay en la capa más externa, ¿sí? En los electrones más externos, ¿sí? Que están dando vueltas alrededor del núcleo, ¿cuál es ese número de electrones? ¿Sí? Entonces, en el caso del carbono hay 4. Hay 4 electrones que están ahí, en su órbita más exterior. Como están tan lejos del átomo, del núcleo central, ¿sí? Tan lejos, el núcleo que tiene carga positiva y estos que tienen carga negativa son como un imán. Entonces, este núcleo que tiene carga positiva atrae a los electrones que tienen carga negativa. Y obviamente, mientras más cerca estén del núcleo, más fuerte será la atracción. Entonces, estos como que están atados al núcleo. Entonces, no interactúan con nada más. Solo tienen ojos para el núcleo. Pero mientras más alejados estén, estos tienen menos influencia de atracción del núcleo. Los electrones de valencia son los electrones más exteriores, ¿sí? De los átomos, y por estar más afuera, tienen menos interacción con el núcleo. Y entonces puede venir otro átomo, como el hidrógeno en este caso. Entonces aquí tiene el núcleo del hidrógeno positivo y el hidrógeno solo tiene un electrón. Entonces cuando se acerca el hidrógeno, este electrón, ¿sí? Como que comienza a interactuar con el electrón, con uno de los electrones de, de la capa más externa del carbono. Y entonces, pues, una vez que comienza esta interacción, como que se unen, ¿sí? Y los electrones ya no pertenecen ni al carbono y este electrón ya no le pertenece exclusivamente al hidrógeno, sino que van saltando. Entonces, de lo que aquí está orbitando el núcleo de hidrógeno, este electrón que está orbitando aquí en el núcleo de hidrógeno, como que a veces se salta aquí y comienza a orbitar el núcleo de carbono. Y este electrón que está orbitando al carbono, a veces salta acá y comienza a orbitar al hidrógeno.
pero se mantiene la estabilidad, o sea, la unión, porque claro, el uno cuando salta a la órbita del hidrógeno, el electrón del hidrógeno salta a la órbita del carbono. Y así es como que ninguno de los dos ni gana ni pierde electrones, sino que se están compartiendo esos electrones. Pero hay tres más que podrían hacer lo mismo. Ahí es donde vienen los otros hidrógenos, ¿no? Entonces, como va a pasar lo mismo, aquí van a comenzar a interactuar estos dos. Y aquí viene otro hidrógeno, comienzan a interactuar estos dos. Y aquí viene otro hidrógeno y comienzan a interactuar estos dos. Pero una vez que ya hay cuatro hidrógenos, ya no hay más electrones de valencia que puedan hacer esta interacción. Y entonces el átomo queda estable y deja de ser un átomo, sino que se convierte en molécula, porque hay más de un átomo interactuando entre sí. Eso es una molécula, ¿no? En el caso del oxígeno, igual que en el carbono, ¿sí? En la última capa, en la última órbita electrónica, en vez de haber cuatro, hay dos, ¿sí? Entonces esos dos electrones comienzan a interactuar con otros dos electrones de otro oxígeno y se forma este enlace que se conoce como enlace doble, ¿no? ¿Cómo saber cuántos electrones de valencia hay? Para saber cuántos electrones se podría hacer en la relación de interacción. Pues simplemente en la tabla periódica, ¿no? O puede tener, o puede buscar ahí, ¿no? La valencia del carbono, ¿no? Entonces ahí, la valencia del carbono, menos 4, ¿sí? Menos 4 porque son 4 electrones y los electrones tienen carga negativa. ¿Qué es lo que le quiere decir cuando le dice valencia del carbono es 4? Quiere decir que hay 4 electrones en la capa más externa que podrían interactuar de alguna forma con otros átomos, ¿sí? La valencia del oxígeno, ¿sí? Aquí está, 2. Quiere decir que hay 2 electrones en su capa más externa que podría hacer lo mismo. Y así, todos los átomos tienen su número de valencia. Entonces, si ustedes ven la tabla periódica, ahí podría, ¿no? Pero bueno, aquí hay un gráfico un poco más bonito que el que yo le hago, ¿no? Entonces, aquí hay un núcleo central y alrededor de ese núcleo hay átomos, hay electrones que están orbitando, pero siempre hay electrones que están en la capa más exterior. Y esa capa es la que tiene los electrones que son susceptibles de que si viene otro átomo con sus electrones, pues esos comiencen a interactuar entre sí. Y para saber la valencia, pues hay que ir a la tabla periódica y ahí le da el estado de valencia de los átomos. O sea, le indica cuántos electrones pueden interactuar entre sí, ¿no? Entonces, primera cuestión. Eso es lo que es un enlace, ¿sí? Es la interacción de los electrones de las capas más externas de los átomos con los electrones de las capas más externas de otros átomos para unir esos átomos de cierta forma y formar ya no átomos sino moléculas. La unión de más átomos, de uno o más átomos, genera una molécula. En el caso del oxígeno, se unen dos átomos de oxígeno y cada oxígeno tiene dos electrones de valencia, entonces forman dos enlaces. ¿Mm? O dos de estos enlaces que forma carbono e hidrógeno. Aquí formaría uno de esos enlaces con la primera pareja de electrones y otro enlace con la segunda pareja de electrones. Listo. Fíjese que en esta reacción el metano y el oxígeno serían los reactivos, ¿sí? Son los que están o los que van a interactuar o los que van a reaccionar. Ya sabemos la estructura del carbono.
del metano, perdón. Ya sabemos la estructura del oxígeno. ¿Cómo se da la interacción? ¿Sí? ¿Por qué desaparece el metano y el oxígeno? ¿Y por qué aparece el CO2 y el agua? ¿Qué serían los productos? ¿No? Entonces vamos a hacerle acá. Entonces, cuando se acercan el metano y el oxígeno, ¿qué pasa? Entonces, esto lo vamos a ver por medio de la estructura, ¿no? Porque así escrito no se puede ver en forma compacta. Entonces, una vez que ya tenemos claro cuál es la estructura general, ¿sí? Y cómo están unidos, ¿sí? Por la interacción de los electrones, ¿qué pasa si a esta molécula de metano que está aquí, tranquila, sin ningún problema, viene esta molécula de oxígeno? ¿Sí? Recuerde, este es el CH4 y cuando se acerca, eso es como que decir más, ¿no? Porque antes estaba un metano y ahora va a haber un oxígeno, entonces más O2. Así se escribiría en forma compacta. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? Viene, se acerca y aquí va a haber una como que pelea, ¿no? Pelea de pesos aquí, de pesos pesados, que más o menos es una equivalencia como cuando usted tiene un matrimonio y su matrimonio es estable, ¿sí? Se llevan bien, no pelean, pero siempre hay un tercero, ¿sí? Siempre hay un tercero. Y ese tercero siempre aparece cuando uno menos lo espera, ¿no? Entonces, cuando viene un tercero, ¿sí? Como que ahí comienza a desequilibrar las cosas. En lo que antes era estable, ¿sí? Comienza un desequilibrio. Entonces, eso pasa más o menos aquí. Este carbono que está, entre comillas, casado con el hidrógeno, ¿sí? Está ahí quietito, nadie le molesta, mientras está solito. Mientras están solitos los dos, el carbono y el hidrógeno. No va a pasar nada. Pero viene este oxígeno, se acerca y el oxígeno le comienza a ver con ojos bonitos al hidrógeno. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque cada átomo, así como tiene un número de electrones de valencia, también tiene lo que se denomina como número de electronegatividad. ¿Sí? Es decir, no me voy a meter mucho con los conceptos porque eso es más de química. Lo que me interesa es que le entienda la, la forma, la estructural. Cada átomo tiene una capacidad para atraer otros átomos. ¿Sí? No todos tienen la misma capacidad. El carbono tiene cierta negatividad para atraer otros átomos, en este caso los del hidrógeno. Pero el oxígeno tiene una capacidad mucho mayor que la del carbono. ¿Sí? Eso tiene que ver más con la estructura química de los átomos. ¿Sí? Entonces, el oxígeno, que es más electronegativo que el carbono, ¿sí? Cuando se acerca a la molécula de metano, como que le influye al hidrógeno. Entonces le dice, ¿por qué no te vienes con nosotros, que somos más afines, más electronegativos, y le dejas al carbono? Y entonces, eso es lo que ocurre. Cuando se acerca el oxígeno, la molécula de oxígeno, el hidrógeno va a tener mucha más afinidad con el oxígeno que con el carbono. Entonces, cuando se acerque lo suficiente, el hidrógeno lo que va a hacer es pasarse con su electrón a rodear al oxígeno y dejar de rodear al carbono, ¿no? Primera cuestión. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los reactivos? ¿Sí? Cuando una molécula de metano se topa con una molécula de oxígeno,
Entonces, esta flecha lo que le dice es, ¿qué pasa cuando una molécula de metano se acerca? Eso es lo que significa el más, se acerca. Cuando una molécula de metano se acerca a una molécula de oxígeno, entonces, eso es lo que significa esta flecha, ¿sí? El hidrógeno se va a ir con el oxígeno y se va a romper este enlace. Se va a producir lo que se conoce como rotura de enlace. Y esto es obvio, ¿no? Porque el enlace se mantiene, la unión se mantiene, mientras el hidrógeno quiera compartir su electrón con el carbono. Como aquí el oxígeno tiene más afinidad para atraer hacia él, hacia su órbita, otros átomos, cuando se acerque lo suficiente, el hidrógeno va a va a querer dejar de compartir su electrón con el carbono y ahora va a querer compartirle con el oxígeno. Y para hacer eso, tiene que romper su unión con el carbono. Es decir, tiene que romper su enlace. Esta ruptura de enlace hace que la molécula de metano ya deje de existir. Esta ya no puede existir, pues porque la molécula de metano existe solo si hay un carbono y 4 hidrógenos. Si se rompe este enlace, aquí quedaría el carbono con solamente 3 hidrógenos alrededor. Entonces ya no sería CH4, sino CH3. Entonces ya deja de existir el metano. Por eso es que se dice que los reactantes desaparecen o se consumen, porque se comienzan a romper los enlaces que los mantenían unidos al inicio. Y entonces aquí el hidrógeno va a querer rodear o unirse o enlazarse con, ¿sí?, el oxígeno. Pero hay un problema, porque este oxígeno ya estaba casado, entre comillas, con otro oxígeno. Entonces, cuando este hidrógeno se acerque al oxígeno, a este átomo de oxígeno, va a haber una disputa, porque claro, recuerde, esto es, los enlaces es compartir electrones de cada uno. Pero si este oxígeno de aquí, que está compartiendo este electrón con el oxígeno y este otro electrón con el otro electrón del otro oxígeno, si este electrón va a comenzar a compartirse con el hidrógeno que le está robando al carbono, ¿sí?, pues ya no hay un electrón que compartir con el oxígeno. Entonces, este enlace también se comienza a romper. ¿Y qué es lo que va a hacer este oxígeno? Pues este oxígeno va a tratar de buscar quién le comparta ese electrón que le falta. Y como no hay otro, ¿sí?, otro átomo de oxígeno, lo que va a haber es tratar de robarse otro hidrógeno del carbono, ¿no? Y entonces es un toma y daca, ¿no? Robarse electrones del carbono para compartir con los del oxígeno. Y así se van rompiendo todos estos enlaces, ¿sí? Entonces un toma y daca ahí, ¿sí? Robándose hidrógenos, rompiendo enlaces y formando nuevos enlaces, ¿no? Porque una vez que se haya roto este enlace de este oxígeno con este otro oxígeno, pues se forma el enlace del oxígeno con el hidrógeno. Y entonces se comienzan a reordenar, ¿sí?, rompiendo enlaces, desapareciendo enlaces. Lo que en realidad sí desaparece son los enlaces originales. Y se comienzan a formar nuevos enlaces, pero esos nuevos enlaces ya no están estructurados con los mismos átomos, sino que son con diferentes átomos. Entonces aquí aparece el, el primero que aparecería sería cuando se rompa todos los hidrógenos todos los hidrógenos, todos los enlaces del hidrógeno del carbono, ¿sí?, cuando el carbono ya le quiten todos los hidrógenos, pues ¿qué le va a restar? ¿Sí? Si le quitan todos los hidrógenos, pero aún tiene 4 electrones que quiere compartir, ¿sí?, lo que hace es tomar una molécula de oxígeno para suplir esos hidrógenos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí
como estos dos oxígenos le están quitando los hidrógenos, lo que va a hacer es atraer otra molécula de oxígeno que tienen cuatro electrones, y ahí con esos son los que va a tratar de compartir los cuatro electrones que le están quedando libres porque los hidrógenos se están yendo con una molécula de oxígeno. Entonces, aquí comienzan a interactuar y se comienzan a unir entre ellos, ¿no? Y al final es un toma y daca, como le digo, ¿sí? Entre átomos, entre moléculas de metano y moléculas de oxígeno, rompiendo y generando enlaces. Y claro, el carbono sin oxígenos, sin hidrógenos, perdón, pero tiene cuatro electrones en la última capa que están ahí solitos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene un oxígeno y un oxígeno con sus dos electrones de valencia, y entonces se forman nuevos enlaces, ¿sí? Y se forma lo que se conoce como CO2, que estructuralmente sería así: un carbono central con cuatro electrones de valencia y dos oxígenos secundarios con dos electrones de valencia cada uno, y entonces comparten sus dos electrones del carbono con los dos electrones del oxígeno, y los otros dos electrones del carbono con los otros dos electrones del otro oxígeno. Y así se estabiliza nuevamente el carbono. Ya no con los hidrógenos, porque sus enlaces se perdieron porque le robaron sus hidrógenos, pero se estabiliza ahora con estos oxígenos. Entonces se forma el CO2. ¿Qué pasa con los hidrógenos? Pues los hidrógenos ya se fueron con los otros oxígenos, ¿sí? Y entonces se forma, aquí tendríamos que ver, ¿no?, quién es el átomo central. El átomo central casi siempre es el que tiene más número de átomos o más peso molecular, que en este caso entre el hidrógeno y el oxígeno es el oxígeno. Entonces aquí el oxígeno, que tiene dos electrones de valencia, recuerde, dos electrones de valencia, y que es mucho más pesado que el hidrógeno, pues va a atraer al hidrógeno y su electrón de valencia. Y entonces se va a formar dos enlaces, ¿no? Y esto, ya escrito en forma compacta, es lo que usted conoce como H2O, ¿sí? Dos hidrógenos que se unen a un oxígeno para compartir sus electrones de valencia. Entonces, ¿qué es lo que desapareció realmente? Los enlaces. Los enlaces desaparecen. Los enlaces desaparecen y en los productos los enlaces aparecen. Entonces, así es como mueren los reactivos y nacen los productos, ¿sí? Simplemente es una reestructuración, ¿sí? Es una reestructuración de átomos. Porque el carbono que como reactivo estaba unido a cuatro hidrógenos, el carbono como producto está unido a dos oxígenos. El oxígeno que estaba unido, o que había dos oxígenos unidos como reactivos, aquí el oxígeno se está repartiendo entre la unión de los oxígenos con el carbono y la reunión del oxígeno con el hidrógeno. Y esto va a hacer siempre que interactúen dos especies que tienen diferente electronegatividad, como el carbono y el oxígeno, ¿sí? Entonces, cuando se acerquen entre ellos, pues va a haber una pugna de enlaces. Entonces
Entonces van a comenzar a romper enlaces, se van a comenzar a repartir, a reestructurar los átomos y se van a comenzar a formar nuevos enlaces y se van a reordenar los átomos que ya existían como reactivos. Entonces aquí, adelantándome, la ley de la conservación de la masa, ¿por qué se cumple? Porque la masa no se está perdiendo. Lo que está desapareciendo son los enlaces, ¿sí?, de los reactivos y están apareciendo los enlaces de los productos, pero la masa se está manteniendo. El carbono que existía como reactivo, existe el carbono como producto. Y el oxígeno que existe como reactivo se mantiene existiendo como producto ahora. Y el hidrógeno que existía como reactivo existe también como producto, solo que ya no con la misma molécula. ¿Sí? Entonces, ahí está. Conclusión. ¿Sí? Las moléculas de reactivos no son las mismas moléculas de los productos. ¿Sí? Eso es obvio porque la molécula se va a romper. Pero los átomos de los reactivos sí son los mismos átomos de los productos. Y esta es la parte que me interesa, porque esta es la que hace que la ley de conservación de la masa se mantenga. Entonces aquí, en procesos con reacción química, la ley de conservación de la masa se refiere a la conservación de la cantidad de átomos, no de moléculas. ¿Sí? Esa es la parte importante. Para la ley de la conservación de la masa, ahora nos vamos a fijar en que son los átomos los que se conservan, desde reactivos a productos. Las moléculas no, porque las moléculas van a dejar de existir cuando reaccionen y los productos van a comenzar a aparecer recién cuando los reactivos se comiencen a generar, cuando los reactivos comiencen a interactuar. Entonces, referidos a las moléculas, la ley de conservación de la masa no tiene sentido, ¿sí? Porque los átomos de metano al inicio ya no van a existir al final. Entonces, la masa de metano inicial no va a ser igual a la masa de metano al final, porque ni siquiera va a haber metano. ¿Qué sí va a haber? El carbono del metano original. El carbono del metano original debe ser igual al carbono que hay en el CO2 final, ¿no? Y así es como la ley de conservación de la masa se mantiene. ¿Sí está claro esa parte? ¿Sí? Esta parte es la importante. Esta, ¿sí? La ley de conservación de la masa en procesos con reacción química no lo vamos a referir a la conservación de la cantidad de moléculas, sino a la cantidad de átomos, ¿sí? Entonces, la masa de moléculas al inicio no es igual a la masa de moléculas al final, porque las moléculas de reactantes van a desaparecer, van a reaccionar. Por rotura de enlaces y reacomodamiento de los átomos, ya no van a existir al final. Lo que sí va a existir al final son las mismas cantidad de átomos que existieron al inicio. Entonces aquí la cantidad de carbono que había al inicio debe ser igual a la cantidad de carbono que hay al final. La cantidad de hidrógeno que había al inicio debe ser igual a la cantidad de hidrógeno que hay al final. Y la cantidad de oxígeno que hay al inicio debe ser igual a la cantidad de oxígeno que hay al final. Porque es obvio.
Si solamente se están rompiendo enlaces y reacomodándose los átomos, no puede ser que desaparezcan átomos, ¿sí? Solo se están reacomodando. Entonces, los átomos, la cantidad de átomos se van a mantener, desde reactivos hasta productos. Lo que sí no se va a mantener es la cantidad de moléculas, porque los reactantes van a desaparecer y los productos recién van a aparecer cuando los reactantes comiencen a desaparecer. Entonces, la ley de conservación de la masa en procesos con reacción química la vamos a referir únicamente a análisis de átomos, ¿sí? De cantidad de átomos, no cantidad de moléculas, ¿no? Entonces, eso es lo que es una reacción química. Ya aquí en este diagrama, pues, nos especifica lo que, nos ejemplifica lo que le acabo de explicar, ¿no? El carbono central, este es el carbono central que tiene los hidrógenos, y aquí está un oxígeno y el otro oxígeno. Aquí hay dos moléculas de oxígeno, que ya lo voy a explicar por qué. Esto no es una molécula única, ¿no? Aquí son dos átomos de dos moléculas de O2. Sí, aquí hay dos oxígenos y aquí otros dos oxígenos. Al final se reacomodan entre sí para que el carbono que existía como reactivo deje de tener hidrógenos unidos y se unan con dos oxígenos. Y se estabilice sus 4 electrones de valencia con los 2 electrones de valencia del oxígeno. Y los oxígenos pues se estabilizan con dos hidrógenos, ¿no? Ahora, si bien ya entendemos el proceso general de la reacción, hay que entender que, claro, como debe mantenerse la ley de conservación de la masa, la cantidad de átomos que hay al inicio como reactivos debe ser igual a la cantidad de átomos que hay como reactantes, como productos, perdón. Y entonces ahí viene la segunda cuestión, ¿sí? Esta es la ecuación química. ¿Sí? La ecuación química es una ecuación que nos indica a nosotros quiénes son los reactivos y quiénes son los productos y cómo están interactuando, o sea, cómo se están reestructurando desde reactivos hacia productos. Pero la ecuación química tiene atada lo que se conoce como estequiometría. Y la estequiometría está gobernada por la ley de conservación de la masa, que le vuelvo a repetir, en el caso de una reacción química, está referida a que la cantidad de átomos debe conservarse. Y eso obliga a que en la ecuación química se tengan que introducir lo que se conoce como coeficientes estequiométricos. Estequiométricos. ¿Quién no me alcanzó? Solo lo pongo ahí. Entonces, ¿qué quiere decir? Como debe cumplirse la ley de conservación de la masa, el número de átomos de reactantes debe coincidir con el número de átomos de productos. Y entonces aquí simplemente hay que hacer lo que se conoce como un balance estequiométrico. Hay que contar los átomos, tanto de reactantes como de productos, para ver si cuadra la cantidad de átomos. Entonces, fíjese, aquí hay un carbono. Como reactante, debe haber un carbono como producto. Aquí hay 4 hidrógenos como reactantes. Debe haber 4 hidrógenos como productos, pero aquí solo hay 2. ¿Sí? H2. Entonces, ¿qué significa eso? Que necesito sí o sí tener 2 moléculas de agua para que existan 4 átomos de hidrógeno. ¿Mm? Si no, no me va a cuadrar. Y aquí solo hay 2 átomos de oxígeno como reactivo, pero aquí hay 2 átomos de oxígeno como CO2 y aquí hay un átomo de oxígeno como agua. Pero con esto, como acabo de poner que debe haber 2 moléculas de agua, aquí subiría a A.
dos moléculas, dos átomos de oxígeno también. Serían dos átomos de oxígeno en el CO2 y un átomo de oxígeno en la molécula de agua, pero como son dos moléculas de agua, serían dos átomos de oxígeno como productos. Serían cuatro átomos de oxígeno como productos, pero como reactantes solo hay dos. Entonces, para que existan los cuatro, deberé multiplicar por dos. Dos átomos de, dos moléculas de O2. Eso me da 2 por 2, cuatro átomos de oxígeno. Entonces, un átomo de carbono como reactivo, un átomo de carbono como producto. Cuatro átomos de hidrógeno como reactivo, dos moléculas de agua, pero cuatro átomos de hidrógeno en esas dos moléculas de agua. Entonces, cuatro átomos de hidrógeno como producto, cumple la ley de conservación de la masa. Dos moléculas de oxígeno como reactivo, pero 2 por 2, cuatro átomos de oxígeno. Aquí serían dos átomos de oxígeno como CO2 y dos átomos de oxígeno en las dos moléculas de agua. Entonces, sumadas darían cuatro átomos de oxígeno, cuatro átomos de oxígeno. Entonces, ahí está balanceado. Y eso es lo que me indica, una vez que hago el balance, yo voy a saber cuántas moléculas realmente están interactuando como reactivos y cuántas moléculas realmente están apareciendo como productos. Entonces, aquí lo que me está diciendo es que para que la reacción se tenga lógica con la ley de conservación de la masa, una molécula de metano debería interactuar con dos moléculas de oxígeno, para que tengan suficientes estructuras de intercambio para romper los enlaces y reestructurarse entre sí. Con esas cantidades va a aparecer una molécula de CO2 y dos moléculas de agua. Esa es la única forma de que esta reacción exista en la vida real, porque debe cumplirse con la ley de conservación de la masa. Por eso es que aquí vemos ya que está balanceada, ¿no? Una molécula de metano más dos moléculas de oxígeno dan una molécula de dióxido de carbono más dos moléculas de agua. Y gráficamente sería que el metano más dos moléculas de O2, ¿sí?, van a intercambiarse entre sí sus átomos y se van a reordenar para formar una molécula de CO2 más dos moléculas de agua con los otros oxígenos e hidrógenos que quedan. Eso es una reacción química, chicos, ¿ya? Entonces, ¿alguna pregunta de esto? No se las 9. Eso se ve difícil. Mentira. Buenas noches, Inge. ¿Cómo están? No está tan difícil porque es simple. Bueno, es teoría de química, ¿no? Lo único que se está haciendo es recorderis de química. De ahí nosotros no vamos a hacer nada de eso, solamente vamos a aplicar en el balance, pero necesitamos entender de qué es lo que se trata, ¿ya? Ah, ya, Inge, yo pensé que nos tocaba regresar a la química. Y yo No, no, dije, no. otra vez mi tortura. No, no, no. Solamente es un recorderis nomás. De ahí nosotros no vamos a hacer cálculos de eso. No se preocupe. Entonces, hagamos la asistencia. María Angélica, tal vez. Presente, buenas noches, Inge. ¿Cómo está? Hugo Omar. Él sí estaba. Nidia, es la que me preguntó. Presente. ¿Cómo está? Adriana, tal vez. Dije, la compañera Adriana me acaba de escribir, me dice, estaba conectada, pero se le ha ido el internet y se desconectó. Ya. Naomi, Presente, Inge. ¿cómo está? Johnny, él se conectó primerito. Hernán, él creo que me saludó, ¿no? A ver. Ya. Evelyn, Ketty, si está. Carlota, Presente, ingeniero. ¿cómo está? Evelyn, tal vez. ¿Sabe alguien? Porque sí estaban, ¿no? Estábamos 11. Aquí está. Ya. Listo.
Entonces, eso sería, ¿ya? Alguien me debía, creo. Ketty tal vez tiene ya la. Inge, ya ahorita se le envió. Porfis. Eso sería, chicos. Entonces ya pueden ir saliendo los que ya deseen. Yo me quedo con Ketty para que me entregue el documento. Hasta mañana, Inge. Ya, hasta mañana. Mañana. Hasta mañana, hasta mañana. O me entrega mañana, Ketty. También, Inge, pero acuérdeme a primera hora, ¿ya? Ya, A, ya a le la hago. primera entrevista que entramos a clases, ¿ya? Ya de acuerdo, entonces. Entonces mañana me entrega, ¿ya? Nos vemos entonces. Chao, chicos. Listo, Inge, ya listo. Chao, Ya, chao. chau.